Buenos días, tardes y noches compañeros, mi nombre es Jorge Alberto Pérez Medina, estudiante de quinto semestre de Educación Física, Recreación y Deportes. Y hoy junto a mi compañero Miguel Ángel Salgado Cordero les venimos a exponer los siguientes temas: ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Espero que les guste. Bueno, el ciclo de Krebs se le conoce como ciclo de Krebs a aquel proceso en el que se genera la mayor cantidad de acarreadores de electrones. También se le conoce como ciclo del ácido cítrico porque es una cadena de óxido de reducción y transformación del citrato. Este ciclo es posible gracias a la molécula de glucosa que se genera en el ciclo de Calvin, o también llamada la fase oscura de la fotosíntesis. El ciclo de Krebs está dividido en 8 pasos. Paso 1. El paso 1 empieza cuando el acetil-CoA del carbono 2 se combina con un ácido oxalacético del carbono 4 y se hidroliza para producir una composición del carbono 6 llamada ácido cítrico o citrato. En la fase 2, entonces, este citrato se convierte en un isocitrato, un isómero del carbono 6 del citrato deshidratado. Y después este se vuelve a hidratar, se hidrata la molécula para modificar su estructura. En el paso 3 se oxida el isocitrato y la descarboxilación ocurre con una molécula de dióxido de carbono liberada. La coenzima NAD positiva se reduce para formar otro dinucleótido, que es el NADH. Con el retiro de la molécula de carbono se produce la cetoglutarato de la molécula del carbono 5. En el paso 4 se oxida la molécula de cetoglutarato, NAD positivo. El NAD positivo se reduce para formar NADH y se libera otra molécula de carbono. La molécula de carbono 4 producida combina con la coenzima A, formando la composición inestable del succinil-CoA. En el paso 5 empieza con que un grupo de fosfato reemplaza a la coenzima A en el succinil-CoA. Este entonces se transfiere al ADP para formar así ATP. La transferencia de los grupos del fosfato ocurre entre el difosfato de la guanosina para así formar GTP o trifosfato de la guanosina en algunas de las células. La molécula del cuarto carbono que se llama succinato. En el paso 6, el succinato se oxida para formar la molécula del cuarto carbono llamada ácido fumárico. La novedad de esta es que la onda portadora del electrón es reducida a FATH2 por la transferencia de 2 átomos de hidrógeno. En el paso 7, el ácido fumárico se convierte en una molécula del carbono cuarto llamado malato. Esto se da gracias a la adición de una molécula de agua. En el último paso, o el paso 8, el ácido oxalacético, el reactivo original, es regenerado por la oxidación del malato. La coenzima NAD, dinucleótido de adenina de la nicolamina, es reducida a NADH por la transferencia de un átomo de hidrógeno. Cadena de transporte de electrones. Es un conjunto de proteínas y moléculas orgánicas incrustadas en la membrana. La mayoría están distribuidas en 4 grandes complejos que van nombrados del 1 al 4. Estas tienen 2 funciones importantes, las cuales son la regeneración de acarreadores de electrones, para explicarlas de una, el NADH dona sus electrones a la cadena de transporte de electrones y se vuelven a convertir en NAD positivo y en FAT. Esto se vuelve demasiado importante porque estas formas oxidadas se utilizan en la glucólisis y en el ácido cítrico. Estos siempre deben estar disponibles para realizar estos procesos de funcionamiento. La otra función es formar un gradiente de protones. La cadena de transporte genera un gradiente de protones a través de la membrana interna de la mitocondria, lo que dará el resultado a que este gradiente se transforme en una forma de energía almacenada que será utilizada para generar ATP. Cadena de transporte de electrones en la mitocondria. La cadena de transporte de electrones mitocondrial utiliza electrones desde un donador, ya sea el NADH o el FATDH, y los pasa a un aceptor de electrones final, como puede ser el oxígeno, mediante una serie de reacciones de redox. Estas reacciones están acopladas a la creación de un gradiente de protones generado por los complejos 1, 3 y 4. Dicho gradiente es utilizado para generar ATP mediante la ATP sintasa.
Cadena de transporte de electrones en las bacterias. De transporte de electrones bacterianas son inducibles porque varían según el medio en el que estén creciendo y las bacterias sintetizarán distintos complejos transmembranas que producirán diferentes transportes en sus mismas membranas. Cadena de transporte de electrones fotosintética. Durante la fosforilación oxidativa, los electrones se transfieren desde un donador de electrones de alta energía hasta un aceptor a través de una cadena de transporte de electrones. En la fotofosforilación se usa la energía de la luz solar para crear un donador de electrones altamente energético y un aceptor de estos electrones. Los electrones se transfieren desde el donador hasta el aceptor a través de una cadena de transporte totalmente diferente a la que se observa en las mitocondrias. A continuación explicaré el proceso de fosforilación oxidativa. Bueno, los protones que están en el espacio intermembranoso, al volver a la matriz a través de la ATP sintasa, es lo que le da energía necesaria para unir el fosfato al ADP. Eso es la fosforilación oxidativa, la principal función de las mitocondrias. La síntesis de ATP añadiendo un fosfato a un ADP, fosforilación, gracias a la energía producida por el paso de protones a favor de la gradiente, buscando el equilibrio de un espacio de mayor concentración a uno en el que hay menos, a través de una ATP sintasa en su regreso a la matriz mitocondrial de donde habían sido bombeados, aprovechando los electrones que se habían obtenido oxidando moléculas orgánicas. La fosforilación oxidativa. Estas dos palabras describen el principio y el final del proceso, pero no se pueden olvidar los pasos intermedios. Gracias por la atención prestada.